Una fortuna puede elevarte hasta las estrellas o hundirte en el abismo más profundo. ¿Qué harías si un simple boleto te convertiría en millonario de la noche a la mañana? Parece un sueño, ¿verdad? Pero para algunos, ese sueño se transformó en la peor de las pesadillas. Desde fiestas interminables hasta traiciones, excesos y tragedias, estas historias revelan cómo el dinero no siempre trae felicidad, sino caos, obsesiones y decisiones fatales. ¿Estás listo para descubrir las vidas que se arruinaron al recibir lo que muchos desearían? No podrás apartar la vista de lo que viene. ¿Hasta dónde llegarías por un sueño dorado? ¿Qué pasaría si una obsesión absurda terminara por costarte la vida? Justin Ryder es el protagonista de una de las historias más extrañas y trágicas que podrías escuchar. Un hombre que, tras ganar la lotería, se convirtió en la víctima de sus propias fantasías. Todo comenzó con su fascinación desmedida por la película Austin Powers y un villano en particular, el icónico Miembro de Oro. Justin no podía quitarse de la cabeza la idea de emularlo, pero no como un simple disfraz. Su sueño era llevar su obsesión a un nivel completamente nuevo. Quería literalmente tener un miembro dorado. Cuando la fortuna finalmente le sonó y ganó $600,000 en la lotería, Justin vio en ese dinero la oportunidad perfecta para cumplir su disparatada ambición. Ahora tenía el poder económico para convertir sus deseos en realidad, pero lo que no tenía era una pizca de sentido común. Convencido de que lo lograría, fue a una tienda de suministros y compró la pintura más brillante que pudo encontrar. Sin investigar ni preguntar, eligió una pintura que contenía plomo, un material tóxico y peligroso para el cuerpo humano. Con un entusiasmo casi infantil, Justin llevó a cabo su plan. Sumergió sus partes íntimas en la pintura, creyendo que el resultado sería tan impresionante como el oro verdadero. Al principio, todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, el efecto brillante no era lo único que se estaba adhiriendo a su piel. Lo que Justin desconocía era que el plomo estaba siendo absorbido lentamente por su cuerpo, y el envenenamiento ya había comenzado. Los primeros síntomas no tardaron en aparecer. Mareos, debilidad y un extraño malestar comenzaron a afectar su vida diaria. Pero en lugar de alarmarse, Justin decidió que el problema era la pintura misma. En su mente, la solución era simplemente aplicar una nueva capa, esta vez con pintura auténticamente infundida con polvo de oro. Con una mezcla de terquedad y desinformación, ignoró los peligros evidentes. Ni siquiera intentó retirar la pintura anterior, sellando así su destino de la manera más irónica posible. El oro cubría el veneno que lentamente lo estaba matando. Pasaron solo unos días antes de que la situación se agravara de forma trágica. Una mañana, los vecinos de Justin notaron que algo andaba mal. No había salido de su casa y sus luces seguían encendidas. Al entrar, lo encontraron sin vida en su habitación. Su piel brillaba bajo la luz, pero el espectáculo era espeluznante. Un médico forense confirmó lo inevitable. La causa de muerte fue un severo envenenamiento por plomo. La pintura, que debería haber sido solo un elemento decorativo, se había convertido en su verdugo. La noticia corrió como pólvora. Los medios locales se hicieron eco del caso, describiendo la muerte de Justin como una de las más absurdas en la historia reciente. Pero detrás del sensacionalismo, había una lección mucho más profunda. ¿Cuántas veces permitimos que nuestros sueños, por más extraños o triviales que sean, nublen nuestro juicio? ¿Cuántas personas, en su afán por alcanzar un ideal, terminan arriesgando todo sin considerar las consecuencias? Justin Ryder dejó el mundo tal como siempre quiso, brillante, extravagante y envuelto en una historia que pocos creerían posible. Sin embargo, su tragedia nos recuerda que incluso los sueños más brillantes pueden ocultar un peligro mortal. A veces, el precio de la obsesión es más alto de lo que cualquiera estaría dispuesto a pagar. Pero para Justin, ya era demasiado tarde. Una mentira de millones de dólares. A veces, cuando la vida te niega lo que más deseas, es fácil caer en la tentación de inventar una mentira. Eso fue exactamente lo que hizo Alicia Battle. A diferencia de Justin Ryder, cuya obsesión lo llevó a un final trágico, Alicia pensó que podía engañar a todo el mundo y salir millonaria en el intento. Pero el destino tenía otros aviones. ¿Puede una mentira disfrazarse de fortuna sin consecuencias? Esta es la increíble historia de cómo un engaño se convirtió en la peor decisión de su vida. Todo comenzó en el año 2003,
cuando los 162 millones de dólares del premio mayor del Mega Millions se convirtieron en la obsesión del país. Los noticieros anunciaban con entusiasmo que el boleto ganador había sido vendido en una pequeña tienda local, pero nadie lo reclamaba. Los días pasaban y el premio seguía sin dueño. Fue entonces cuando Alicia vio la oportunidad perfecta. Con antecedentes de fraude y agresión, esta mujer no era ajena a los problemas legales, pero esta vez pensó que su plan sería infalible. Alicia había comprado un boleto en esa misma tienda, aunque sabía que no era el ganador. Decidida a cambiar su suerte, ideó una historia conmovedora. Afirmó que era la verdadera ganadora, pero que había perdido su boleto por un desafortunado accidente. No era solo una excusa improvisada, sino una farsa cuidadosamente diseñada. Con una actuación digna de un drama televisivo, Alicia acudió a la policía, presentó una denuncia oficial y ofreció entrevistas emocionadas en los medios. La estrategia parecía estar funcionando. Personas de todo el país simpatizaron con ella y algunos incluso intentaron ayudarla a encontrar el supuesto boleto perdido. Pero Alicia subestimó un pequeño detalle: los verdaderos ganadores. Mientras ella disfrutaba de la atención mediática, los legítimos dueños del premio estaban recibiendo asesoramiento financiero. Tras varios días, se presenta para reclamar los millones que les pertenecen, revelando así la gran mentira de Alicia. La reacción fue inmediata. Las autoridades no tardaron en descubrir que todo había sido una farsa. Alicia fue arrestada por presentar una denuncia falsa, un delito que se sumó a su historial criminal. De la noche a la mañana, pasó de ser vista como una mujer desafortunada a convertirse en el blanco de burlas y críticas. Los mismos medios que la habían apoyado se volvieron en su contra, exponiendo cada uno de sus engaños anteriores. ¿Realmente pensó que nadie se daría cuenta? ¿Qué la llevó a creer que podía mantener semejante mentira? La respuesta podría estar en el deseo desesperado de cambiar su destino, pero la ambición desmedida, cuando se construye sobre mentiras, tiene el extraño poder de destruir todo lo que toca. Alicia Battle terminó peor de lo que estaba antes. No solo perdió la oportunidad de mejorar su vida, sino que ahora enfrentaba nuevos cargos legales. El dinero que tanto ansiaba nunca fue suyo, y lo único que logró fue un nuevo episodio oscuro en su historial. Esta es la historia de una mentira que prometía fortuna, pero que solo entregó vergüenza y desgracia. Es curioso cómo la suerte puede jugar con las expectativas humanas. Mientras algunos intentan aferrarse a ella mediante engaños, otros, como el protagonista de la siguiente historia, descubren que la verdadera tragedia ocurre cuando la traición viene de quienes más confían. Traicionado por el sueño americano. ¿Qué se siente cuando quien más debería ayudarte te hunde en la miseria? Si Alicia Battle fue víctima de sus propias mentiras, Joe Antonio Cuitok lo fue de una traición inimaginable. Joe había llegado a los Estados Unidos persiguiendo el llamado sueño americano, pero el sueño se convirtió en una pesadilla tras un golpe de suerte que, lejos de mejorar su vida, lo llevó a la ruina total. Todo comenzó cuando Joe, un inmigrante ilegal, compró un boleto de lotería sin muchas expectativas. No podía creerlo cuando descubrió que había ganado $750,000. Por un momento, pensó que todos sus problemas se habían resuelto. Sin embargo, pronto se dio cuenta de la cruel ironía de su situación. Siendo un inmigrante sin papeles, no podía reclamar el premio legalmente. ¿Qué haría ahora con esa cantidad que le pertenece, pero que no podía tocar? Joe ideó un plan que parecía simple. Decidió confiar en su jefe, una persona con quien había trabajado durante años y que creía honesta. Le pidió que cobrara el dinero en su nombre a cambio de una compensación. El trato parecía justo, y su jefe recibió sin reparaciones. Pero detrás de esa sonrisa cómplice se esconde una intención mucho más siniestra. El día que se entregó el premio, Joe esperaba que todo se desarrollara según lo acordado, pero la llamada que esperaba nunca llegó. Preocupado, decidió visitar a su jefe, solo para descubrir la terrible verdad. El hombre había desaparecido con todo el dinero. Joe quedó devastado. Había puesto toda su confianza en una persona que ahora lo había dejado sin nada. La desesperación comenzó a consumirlo. Sin más opciones, Joe decidió llevar el caso a los tribunales. Con toda la rabia acumulada, presentó una demanda formal, esperando que la justicia lo respaldara. Sin embargo, este fue el comienzo de su caída definitiva. Durante el juicio, las autoridades descubrieron que Joe no tenía estatus legal en el país.
su intento de recuperar lo que era suyo terminó convirtiéndose en una orden de deportación. Pero eso no fue todo. Desesperado y enfurecido, Joe comenzó a amenazar a la familia de su antiguo jefe. En su mente, esta era la única manera de presionarlo para que le devolviera el dinero. Las amenazas se convirtieron en su sentencia final. Fue arrestado, procesado y enviado a prisión antes de ser expulsado del país. La tragedia de Joe Antonio Cuitok es un recordatorio escalofriante de cómo la suerte puede convertirse en un arma de doble filo. A veces, las oportunidades llegan, pero las barreras invisibles de la sociedad se encargan de hacerlas inalcanzables. Joe no solo perdió el dinero, sino también su dignidad, su libertad y su derecho a soñar. Su historia, cargada de traición y desesperanza, es una advertencia sobre los riesgos de confiar en las personas equivocadas. Pero, ¿qué ocurre cuando la propia suerte te hace creer que eres invencible? Esa es la lección que aprendería la protagonista del próximo relato. ¿Puede la suerte desaparecer 2 veces más rápido? ¿Qué harías si el destino te bendijera no una, sino 2 veces con una fortuna inimaginable? Para Evelyn Basur, la suerte parecía ilimitada. Sin embargo, lo que muchos consideran un milagro, para ella se convirtió en una maldición que la hundió en un ciclo autodestructivo. Evelyn ganó la lotería en 2 ocasiones seguidas, pero pronto descubriría que la fortuna sin control es como arena entre los dedos. La primera vez que la suerte la visitó fue en 1985, cuando ganó $3.900.000. La noticia recorrió rápidamente los titulares locales, y Evelyn fue celebrada como una de las personas más afortunadas del país. No obstante, apenas 4 meses después, el destino volvió a tocar a su puerta con otro premio gordo, esta vez de $1.400.000. Era como si el universo estuviera conspirando para hacerla feliz. Pero las cosas no siempre son lo que parecen. Con tanto dinero en sus manos, Evelyn perdió rápidamente el sentido de la realidad. Comenzó a repartir grandes sumas entre familiares, amigos y conocidos que pronto se multiplicaron como si hubieran salido de la nada. Pero eso no era lo peor. Evelyn desarrolló una peligrosa adicción a los juegos de azar, convencida de que la suerte nunca la abandonaría. Cada día gastaba millas en apuestas, confiando en que tarde o temprano los números volverían a estar de su lado. Los lujos también formaron parte de su caída. Compró varias propiedades y se rodeó de objetos extravagantes que apenas utilizaba. Pero lo más preocupante era la velocidad con la que el dinero se evaporaba. En menos de 2 años, Evelyn pasó de ser una multimillonaria a enfrentar deudas impagables. Los bancos comenzaron a llamarla, y pronto tuvo que vender todo lo que le quedaba para cubrir los préstamos que había solicitado en su época de esplendor. A pesar de haber perdido absolutamente todo, Evelyn no se dio por vencida. Siguió jugando a la lotería con una fe ciega, aferrándose a la posibilidad de que una tercera victoria solucionaría sus problemas. Sin embargo, la vida no siempre da segundas, y mucho menos terceras oportunidades. Evelyn se encontró atrapada en un ciclo de pobreza del que no pudo escapar. Con el tiempo, tuvo que aceptar empleos temporales para poder sobrevivir y ahora vive en un modesto campamento de caravanas. Las personas que alguna vez la admiraron por su buena fortuna, ahora la compadecen. Evelyn se convirtió en una advertencia viviente de cómo la falta de planificación y la ilusión de invulnerabilidad pueden destruir cualquier sueño. Pero, ¿quién podría culparla? Después de todo, cuando la suerte parece eterna, ¿cómo podría alguien imaginar que desaparecería tan rápido como llegó? El legado de Evelyn Basur no son sus premios ni sus lujos perdidos. Es una historia de esperanza mal gestionada, un recordatorio de que incluso la fortuna más grande se puede desvanecer si no se administra con sabiduría. Sin embargo, si crees que esta es la peor historia de caída desde lo más alto, espera a conocer lo que le ocurrió a la siguiente persona. Porque a veces, ni siquiera ser extremadamente afortunado te salva de cometer el error más grave de todos. Cuando la avaricia no deja rastros de escape. ¿Qué ocurre cuando una simple decisión, impulsada por la codicia, arrastra todo lo que tienes hacia un abismo sin retorno? Si Evelyn Basur creyó que la suerte la abandonó 2 veces, Christina Goodnow es la prueba viviente de que el destino puede golpearte aún más fuerte cuando tus propios actos se convierten en tu peor enemigo. Lo más increíble de esta historia es que Christina lo tenía todo para ganar, pero fue su propia astucia mal utilizada la que la llevó directo al desastre. Christina vivía en Oregón y llevaba una vida modesta, como cualquier otra persona común.
Hasta que un día, mientras realizaba unas compras, decidió adquirir un boleto de lotería. Fue una decisión al azar, sin sospechar que ese pequeño pedazo de papel contenía la combinación ganadora de $1.000.000. Parecía el golpe de suerte que cambiaría su destino para siempre. Pero detrás de ese momento de gloria, había un detalle oscuro que ella misma se encargó de ocultar, hasta que todo salió a la luz. El boleto que la hizo millonaria había sido comprado con una tarjeta de crédito robada. Sí, escuchaste bien. Cristina, en un acto desesperado, utilizó la tarjeta que pertenecía a la madre fallecida de su novio. Un error que, tarde o temprano, la perseguiría. Al momento de recibir el premio, ella creyó que nadie descubriría el origen del pago. Con una sonrisa confiada posó para las cámaras y dio entrevistas, sin imaginar que estaba cavando su propia tumba. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades comenzaran a hacer preguntas. Algo en los registros financieros no cuadraba. Los investigadores notaron que la tarjeta con la que se había pagado el boleto pertenecía a una persona que ya no estaba con vida. A partir de ahí todo se desmoronó. Cristina fue arrestada y acusada de múltiples delitos, incluidos robo de identidad, fraude financiero y falsificación. Pero eso no fue lo peor. Cuando la policía registró su domicilio, encontró una cantidad considerable de sustancias ilícitas, lo que agregó cargos por posesión. En cuestión de días, Cristina pasó de ser una nueva millonaria a una delincuente perseguida por la ley. Las imágenes de su arresto circularon por todos los medios locales, y su reputación quedó hecha trizas. La sentencia fue contundente. Su fortuna fue confiscada, y el dinero desapareció tan rápido como había llegado. Los sueños de una vida lujosa se esfumaron, dejando tras de sí un rastro de errores y malas decisiones. ¿Qué fue lo que realmente hundió a Cristina? ¿La codicia o la creencia de que el dinero podía comprar impunidad? Tal vez ambas cosas. Su historia es un recordatorio de que no existe atajo que te lleve a la cima sin consecuencias. Cristina Goodenough lo aprendió de la peor manera posible, y hoy vive marcada por el estigma de sus actos. Mientras el mundo observaba cómo se desmoronaba la vida de esta mujer, otro caso más trágico comenzaba a gestarse. Porque si bien la avaricia puede arruinarlo todo, también lo puede hacer la falta total de control. ¿Qué sucede cuando una fortuna se convierte en un pasaporte directo a la perdición? Gerald Muswagon estaba a punto de descubrirlo, de la forma más dolorosa. ¿Cómo se puede gastar 10 millones en solo unos pocos años? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo tardarías en gastar $10 millones? Gerald Muswagon encontró la respuesta de una manera devastadora. En el año 2001, este hombre, un humilde trabajador de Canadá, compró un boleto de lotería por solo $2. Esa pequeña inversión lo convirtió en millonario de la noche a la mañana, ganando un premio mayor de $10 millones. Sin embargo, en lugar de transformar su vida para mejor, Gerald pronto se embarcará en un viaje autodestructivo que lo llevaría al límite. Con el dinero recién adquirido, Gerald decidió celebrar su victoria con una gran fiesta. Pero lo que comenzó como una noche de diversión se convirtió en un estilo de vida permanente. Compró una enorme casa, no para vivir tranquilamente, sino para convertirla en un lugar de interminables fiestas nocturnas. El lugar se llenó rápidamente de personas que solo estaban interesadas en aprovecharse de su nueva riqueza. Gerald se rodeó de parásitos que lo empujaron a gastar en exceso, en coches lujosos, bebidas y constantes agasajos. El dinero comenzó a desvanecerse más rápido de lo que imaginaba. Además, los problemas legales no tardaron en aparecer. Las fiestas se salieron de control y Gerald se vio involucrado en varias denuncias por disturbios y mal comportamiento. Pero ni siquiera estos incidentes lograron detenerlo. Sus gastos desmedidos y su incapacidad para gestionar la fortuna lo llevaron a perder todo en menos de 7 años. Cuando finalmente el dinero se acabó, Gerald tuvo que enfrentarse a la cruda realidad. Con 6 hijos a quienes mantienen y ninguna fuente de ingresos, contribuyeron a trabajos temporales en una granja, algo muy lejano a la vida de lujo que había disfrutado. La presión, la vergüenza y la desesperación lo arrastraron a una profunda depresión. Sin ver una salida, Gerald tomó una decisión trágica. Dejó la vida en el garaje de la casa de sus padres. El caso de Gerald Muswagon es una advertencia desgarradora sobre cómo una fortuna mal gestionada puede destruir a una persona. No solo perdió todo su dinero, sino también su dignidad y su propia vida. Pero si piensas que la tragedia de Gerald fue única, espera a conocer a Amanda Clayton,
otra ganadora que terminó enfrentando un destino igual de devastador. Un millón no basta para cambiar la vida. ¿Qué harías si ganaras $1.000.000? Para Amanda Clayton, la respuesta fue clara: seguir recibiendo cupones de alimentos y asistencia social, incluso después de su increíble victoria en la lotería. Sin embargo, esta decisión no solo le costaría su reputación, sino también su libertad y, finalmente, su vida. Amanda era una joven de poco más de 20 años que vivía en condiciones difíciles en Michigan, dependiendo de los beneficios estatales para poder subsistir. En un golpe de suerte que nadie esperaba, ganó un premio de $1 millón en el juego Make Me Rich. Todo el mundo pensó que este dinero cambiaría su destino para siempre. Pero Amanda tomó decisiones que sorprendieron a todos. Después de recibir el premio, Amanda decidió no renunciar a los beneficios que le otorgaba el Estado. Según ella, el dinero que había ganado no era suficiente para asegurar su estabilidad financiera a largo plazo. Continuó solicitando asistencia social y usando cupones de alimentos como si nada hubiera pasado. Durante un tiempo, su doble vida pasó desapercibida. Sin embargo, un medio de comunicación local descubrió la verdad y desató un escándalo. Las autoridades de Michigan actuaron rápidamente. Amanda fue acusada de fraude por seguir recibiendo beneficios a los que ya no tenía derecho. En el juicio, intentó justificarse diciendo que el millón no era una cantidad tan grande después de los impuestos, pero sus argumentos no fueron suficientes. Fue condenada a 9 meses de libertad condicional y obligada a pagar una multa considerable. Lo que siguió fue aún más trágico. La presión mediática, los problemas legales y la humillación pública afectarán profundamente a Amanda. Un año después de la sentencia, fue encontrada muerta en su apartamento a causa de una sobredosis de drogas. Lo que debería haber sido una historia de éxito terminó siendo un relato sombrío sobre la fragilidad humana y las malas decisiones. Amanda Clayton se convirtió en otro nombre en la larga lista de ganadores de lotería que no pudo manejar su fortuna. Su historia refleja cómo el dinero, por sí solo, no garantiza una vida mejor. A veces, los problemas que enfrentamos van más allá de lo material, y el destino se encarga de grabárnoslo de la manera más cruel. El caso de Amanda nos deja con una inquietante pregunta: ¿cuántas vidas más serán arruinadas por una falsa promesa de riqueza? Y, al otro extremo del mundo, otra persona aprendería esta lección con un boleto que cambiaría su destino para siempre, en un Waffle House. Tonda Lynn Dickerson estaba a punto de enfrentarse al peso de la traición y la codicia. El sueño de la lotería se convirtió en una guerra legal. ¿Qué harías si tu fortuna te convirtiera en el blanco de una traición? Tonda Lynn Dickerson, una camarera de un modesto Waffle House, lo descubrió cuando el dinero destrozó los lazos que alguna vez creyó irrompibles. Lo que comenzó como un simple regalo se transformó en una de las disputas legales más intensas que puedas imaginar. Todo comenzó cuando un cliente habitual, conocido por ser generoso, decidió entregarles boletos de lotería como propina a Tonda y sus compañeras. Había una condición: si alguno de los boletos resultaba ganador, el premio debía dividirse entre todas y, además, comprarle al cliente una camioneta nueva. Era un acuerdo amistoso, pero nadie pensó que esos boletos cambiarían sus vidas de forma tan radical. El destino quiso que el boleto en posesión de Tonda fuera el premiado, con un valor de $10 millones. Sin previo aviso, pasó de ser una empleada de bajo salario a millonaria. Pero la euforia inicial fue reemplazada rápidamente por la avaricia y el conflicto. Tonda, deslumbrada por su nueva fortuna, rompió el pacto con sus compañeras y decidió quedarse con todo el dinero. La reacción fue inmediata. Las otras camareras, sintiéndose traicionadas, presentaron una demanda contra ella, alegando que había incumplido el acuerdo. Sin embargo, los tribunales fallaron a favor de Tonda, permitiéndole conservar la totalidad del premio, pero no todo terminó ahí. El cliente que les había dado los boletos también decidió demandarla, argumentando que Tonda le había prometido un vehículo nuevo si ganaba. El caso llegó incluso a la Corte Suprema. Aunque Tonda ganó una vez más, no estaba preparada para lo que venía después. En un intento por proteger a sus millones, creó una corporación, pero cometió un error fatal. Regaló acciones a su familia sin pagar el impuesto sobre donaciones. El IRS la persiguió sin descanso, y Tonda terminó perdiendo más de $1 millón en multas. La ambición, la codicia y las demandas dejaron a Tonda aislada y con una fortuna reducida. Lo que alguna vez fue una amistad entre colegas terminó en una serie de batallas legales que la marcaron para siempre.
Su historia es un recordatorio de cómo el dinero puede destruir las relaciones más cercanas. Sin embargo, si crees que las traiciones legales son lo peor, espera a escuchar la historia de Sharon Tiribasi, otra ganadora que llevó su fortuna al borde de la desaparición con decisiones impulsivas y lujos sin control. ¿Qué pasa cuando el dinero se evapora en un suspiro? Algunos dicen que el dinero no compra la felicidad, pero para Sharon Tiribasi parecía comprar de todo, excepto estabilidad. Su vida dio un giro radical cuando en el año 2004 ganaron $10.500.000 en el sorteo del Loto Super 7 de Canadá. El sueño de muchos se hizo realidad para Sharon, pero ese sueño pronto se convertiría en una pesadilla de excesos y malas decisiones. Sharon, una madre joven, estaba acostumbrada a una vida sencilla, pero después de recibir su premio, decidió que era hora de disfrutar todo lo que nunca había tenido. Compró varias casas, entre ellas una mansión, así como coches de lujo y vacaciones extravagantes. Gastó en fiestas, ropa de diseñador y lujosos accesorios que impresionaron a su entorno. Pero lo que no tenía Sharon era un plan financiero. Creía que el dinero era infinito y actuó en consecuencia. En los años que siguieron, las cuentas comenzaron a acumularse. El mantenimiento de sus propiedades, los préstamos y los impuestos eran más altos de lo que esperaba. Sharon se encontraba atrapada en un torbellino de gastos que no podía detener. Para el año 2013, el dinero había desaparecido por completo. Sin más opciones, Sharon vendió sus propiedades y se mudó a una vivienda modesta. Ahora, para mantener a sus hijos, trabaja en un empleo a tiempo parcial y viaja diariamente en autobús. Lo más desconcertante es que Sharon no es la única en esta situación. Su historia refleja la realidad de muchos ganadores de lotería que sin orientación pierden sus fortunas en pocos años. El exceso, el mal manejo y la falta de previsión son un cóctel peligroso que puede arruinar hasta la mayor de las victorias. Sharon Tiribasi aprendió demasiado tarde que una fortuna sin control es como un espejismo. Desaparece cuando más la necesitas. Ahora, ¿qué sucede cuando un matrimonio se ve arrastrado por el mismo abismo de la riqueza? Eso lo descubrirían Laura y Roger Griffiths, quienes estaban a punto de ver su relación desmoronarse bajo el peso del lujo y de sus propios sueños rotos. Cuando el sueño de riqueza destruye una familia, ¿qué harías si el dinero que debías unir a tu familia se convertiría en la chispa que la consumiera por completo? Laura y Roger Griffiths, una pareja británica aparentemente feliz, estaban a punto de descubrir que el dinero no solo no garantiza la felicidad, sino que puede destruirla sin piedad. Su historia es una tragedia moderna de ambición, lujo y sueños rotos. Todo comenzó cuando Laura y Roger ganaron $2.190.000 en la lotería. La noticia fue como un rayo de esperanza en sus vidas. Ambos soñaban con un futuro lleno de posibilidades. Laura quería disfrutar de la alta sociedad, mientras que Roger veía en el dinero la oportunidad perfecta para perseguir su sueño, convertirse en una estrella de rock. Sin embargo, sus aviones no tardarían en desmoronarse. Con la fortuna recién adquirida, compraron una casa valorada en más de $1 millón. Adquirieron autos exóticos, ropa de diseñador y enviaron a su hija a una escuela privada de élite. Roger no escatimó en gastos para grabar un álbum con su banda, convencido de que estaba a un paso del estrellato. Mientras tanto, Laura abrió un lujoso salón de belleza, con la esperanza de consolidar un negocio exitoso. Todo parecía perfecto desde afuera, hasta que la realidad comenzó a golpear. Las ventas del álbum de Roger fueron un fracaso, y su sueño de ser una celebridad se desmoronó. Por su parte, el salón de belleza de Laura empezó a acumular deudas. El mantenimiento de la casa y los coches, sumado a los préstamos, se volvió insostenible. La pareja comenzó a discutir cada vez más, culpándose mutuamente por los fracasos económicos. El estrés financiero fue deteriorando la relación, y los gastos excesivos continuaron erosionando lo poco que les quedaba. Finalmente, todo llegó a un punto de quietud. Con menos de $10 en su cuenta bancaria, Laura y Roger se encontraron al borde del colapso total. Su relación, que una vez fue sólida, se destruyó por completo. El divorcio fue inevitable. Roger se alejó del mundo, mientras que Laura tuvo que emplearse en su propio salón para pagar las deudas acumuladas. La tragedia de Laura y Roger Griffiths no es solo una historia de derroche, sino también un testimonio del poder destructivo de los sueños no cumplidos.
Lo que comenzó con ilusión y amor terminó en una amarga separación. Su experiencia dejó en claro que el dinero, cuando no se maneja con inteligencia, puede ser una maldición más que una bendición. Pero si esta historia te parece amarga, recuerda esto: el verdadero enemigo nunca es el dinero en sí, sino la incapacidad de las personas para adaptarse a una vida que cambia de la noche a la mañana. Laura y Roger aprendieron esta lección demasiado tarde, pero su legado queda como un recordatorio para quienes creen que la fortuna resuelve todos los problemas. Porque a veces, el verdadero precio de la riqueza es la pérdida de lo que más valores, incluso el amor.